O sea, hay una parte real de paternalismo y es que efectivamente las personas más mayores en muchos procesos necesitan enseñar y necesitan trabajar con las personas más jóvenes, ¿no? O sea, como que esto es una realidad y nosotros no negamos que es por supuesto importante y que a nivel, si hiciéramos todavía un mejor trabajo a nivel intergeneracional, todavía sería mucho más beneficioso, ¿no? para todas las generaciones. Pero realmente, mira, un ejemplo de esto, o sea, yo recuerdo cuando empezaba a crear la asociación de estudiantes en mi instituto, yo creo que esto ya lo he contado, pero lo voy a contar muy rápidamente, fue porque las fotocopias en mi instituto estaban más caras que en la copistería de fuera, ¿no? O sea, costaban 5 céntimos cada vez que hacíamos una fotocopia, pues el profesor de inglés, hay que fotocopiar este libro, baja y hace la fotocopia, 5 céntimos, 5 céntimos. Y un día fuimos a la papelería de al lado, a la copistería, y valían 4 céntimos. Y dijimos, esto no puede ser, ¿no? Se supone que estamos en un instituto público. Entonces fuimos a hablar con el instituto y les dijimos, oye, que esto no nos parece bien y encima no nos dejáis salir fuera porque como somos menores de edad no tenemos la autorización de nuestros padres para poder cruzar la calle, que estaba literalmente a una calle, y hacer las fotocopias. Y nos dijeron que era lo que había, que ya está. Y a raíz de eso, yo y más amigos, bueno, compañeros, empezamos a investigar un poco sobre también cuáles eran nuestros derechos como estudiantes, porque por supuesto nadie nos había dicho que tú podías crear una asociación de estudiantes y que tú tenías derecho a ciertas cosas, ¿no? En tu propio centro educativo. Y a raíz de la asociación de estudiantes ya no iba yo sola como Andrea a decirle al director que las fotocopias eran muy caras, sino que la asociación de estudiantes del IES Ramón Muntaner de Chirivella hablaba con el equipo directivo del instituto y le decía esto. Y al final es una tontería porque, bueno, no es una tontería porque conseguimos cambiar el precio de las fotocopias y yo siempre diré que hasta que no consiga que se apruebe una ley ultra mega importante, este va a ser el mayor cambio que yo he conseguido en mi vida porque como estudiante para nosotros era como, wow, o sea, de verdad se nos ha hecho caso, o sea, se nos ha hecho caso. Pero para hacer todo ese proceso, que fueron 2 años de crear la asociación, no entender este papel, ir al registro, pedir un CIF, volver, bueno, el mayor jaleo del mundo, con todas las trabas burocráticas posibles, cuando intentábamos, y al hilo con lo que decías, cuando intentábamos difundir la asociación entre el centro, que la gente conociera, que no solo yo, sino que había más gente que estábamos aquí pensando, ay, pues no solo en Sebastián Yatra y en la canción, sino como en muchas otras cosas, en el dinero que se gasta en el consejo escolar, al principio pensamos, bueno, pues vamos a hacer un folleto, un flyer, ¿no? Y lo hicimos así nosotros en Canvas y todo muy cutre, y vamos a dárselo en un claustro a todos los profes y que los profes, que ya que están con todos los institutos, lo lleven. 3 unidades de personas, yo creo, que hicieron casi ese folleto y vinieron, ¿no? Porque eran los profesores quienes les estaban diciendo a los alumnos, toma, haced esto y así podéis hacer cosas. Y como vimos que eso no funcionaba, lo que hicimos fue, es una tontería, pero nosotros fuimos clase por clase, pedimos 5 minutos sin profesores, algunos nos lo concedían, otros no porque fuéramos a insultar a los profesores, sino porque también creíamos que el espacio también era nuestro como estudiantes y si no estaban los profesores, pues quizá los estudiantes podían hacer ciertas preguntas que con un profesor delante no harás. Y recuerdo hacer toda la ronda, estuvimos 1 semana y media, además previo a exámenes, pasándonos por todas las clases y cuando acabó el proceso, un montón de estudiantes, pero un montón dijeron, ay, pues me interesa un montón, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y era principalmente, uno, porque era entre iguales, y esto hace mucho. Y yo soy la primera que llevo muchos años con esto, pero yo ya no soy tan igual de la gente más joven, y lo tengo que aceptar. Ayer fue mi cumpleaños, he cumplido 25, y ya no tengo 18 que tenía en ese momento, y seguro que hay cosas que se me escapan de cómo viven, cómo se relacionan, cómo se comunican la gente de 18. Intento que no, porque intento estar lo más actualizada de un poco la realidad de las personas más jóvenes entre los jóvenes, pero siempre se escapa. Entonces, yo creo que es clave que la participación siempre sea de jóvenes para jóvenes. Y muchas veces es muy difícil, porque somos organizaciones o asociaciones o espacios precarios, con poca gente, no nos da, no tenemos como la capacidad, pero siempre hay jóvenes en nuestro alrededor, lo que pasa que nunca como que... Pero es que cuando no hay cultura participativa de la juventud, o sea, es como muy difícil... Es la pescadilla que se muerde la cola. Es difícil crearla, y a lo Sí. mejor tú desde una posición de adulto, ya Sí. ves que es como me encantaría que participaran. Pero a veces, o sea, es como muy guay en tu proceso, que hay una demanda vuestra y hay una parte que entiendo que, pues por tu historia personal, por lo que sea... Claro, casualidades. Sí, pero como ahí es verdad que a veces dices, joder, me encantaría que participaran más, pero ¿cómo hacerlo
sin que yo sea quien dinamice. Claro, claro, claro. Al principio tiene que dinamizar a alguien y esto es una realidad y la mayoría de personas con las que yo comparto espacio que han estado desde hace muchos años como yo en procesos así, la pena de esto es que siempre hay una pregunta que siempre se hace entre nosotros que es ¿y tú cómo entraste a esta movida? ¿No? Porque hay historias muy variopintas y la mayoría es por casualidad. No, llegó una carta, en mi caso al instituto, el director me dijo esto no sé qué es, pero tiene que ir esta chica que no se calla, y entonces me mandó a mí. Otras veces es mi padre me quiere mandar de campamento de verano para estar una semana fuera y de repente me apunta a este sitio y yo... O sea, siempre es acompaño a un amigo a algo, el amigo no, pero yo sí me quedo. Siempre es casualidad. Porque alguien tiene que empezar el proceso y nosotros, yo creo que es fundamental, por ejemplo, los centros educativos, colaborar con las AMPAs, con las AFAs, con las asociaciones de madres padres, porque ya están allí y ya tienen esa cultura participativa que no tienen otros espacios, pero muchas veces sí que caemos en usarlo para lo que yo necesito. Yo necesito que los niños participen, ¿por qué? Porque yo quiero hacer un festival de X, porque yo o la asociación, porque yo quiero que esto me quede bonito, porque yo quiero hacer una actuación de fin de curso o porque yo quiero... Y muchas veces el problema es que no sabemos lo que quieren los estudiantes y a veces van a pedir cosas con las que no estamos de acuerdo y van a pedir un mural que yo considero que es muy feo porque a mí me gustaría hablar mucho de la paz y ellos van a querer hablar sobre el feminismo, me lo estoy inventando, pero es así como empiezas a que ellos entiendan que tienen poder de decisión y que también es un compromiso. O sea, que participar también requiere un compromiso. Y en los últimos años hemos visto como la participación, por lo menos a nivel juvenil, ha cambiado drásticamente después del COVID. El compromiso, el tiempo que se dedica, ¿no? Todo va muy rápido, no encontramos como sitios permanentes en el tiempo. También la vida de los jóvenes, ahora me voy de Erasmus, ahora vuelvo, ahora hago un grado, ahora me voy a otra comunidad autónoma. Esto no ayuda tampoco a sentar como procesos. Y nosotros como consejo y como asociaciones lo hemos notado que la participación está cambiando y que las entidades no se están adaptando a la estructura de ese cambio. No identificamos tanto que la edad de quizá maduración, ¿no? Como que se ha retrasado, pero sí que es verdad que bueno, nuestra generación ha tenido acceso a ciertas cosas y a ciertas facilidades que otras generaciones no ha tenido y eso ha hecho que pues no has tenido que darte un poco, no sé cómo decirlo de una manera no... Bueno, pero hay gente que se ha visto obligada a madurar antes porque la vida le ha dado un camino que o madurabas, ¿no? Y es verdad que cada vez más, y esto es una cosa que nosotras como consejo, que muchas veces cuando hablamos de esto parece que somos unos desagradecidos, ¿no? Con la realidad que estamos viviendo y sin embargo al revés, somos muy conscientes, ¿no? De todo lo que ha pasado estos últimos años y de que nosotros vivimos mucho mejor en muchísimas cosas que anteriores generaciones y que tenemos muchos más derechos que otras generaciones. El debate de los 30 es muy complejo, muy complejo y además ahora se está elaborando una ley de juventud e infancia desde el Ministerio que abre este debate para el cual no hay una posición clara para muchos sectores, porque claro, hace muchos años cuando la edad de esperanza de vida eran 50 años, pues a los 30 no es que fueras joven, es que a los 30 ya eras una persona adulta, muy adulta, porque te quedaban 20 años de vida, ¿no? O sea, hay una parte biológica, pero también hay una parte social, ¿no? Y cada vez más la gente dice, bueno, claro, pero si la edad de emancipación de los jóvenes se ha retrasado cada vez más y ya, un dato, la edad media de emancipación de los jóvenes actualmente en España sobrepasa los 30 años, o sea, la media a la que un joven se va de casa de sus padres de manera económicamente independiente sobrepasa los 30 años, un 30,4, ¿cómo vamos a poder considerar que una persona joven si todavía no se ha ido de casa de sus padres? Pero por otra parte, ¿cómo vamos a determinar que una persona es joven o no es joven solo por su situación socioeconómica, ¿no? Entonces, nosotras, bueno, al menos mi experiencia y también una experiencia que no es universal por mi vida, por mi crianza y sobre todo mis círculos que participan en estos espacios, es que yo con la edad que tengo y he tenido mucho más acceso a mucha más información que, por ejemplo, lo han tenido mis padres y eso me ha hecho conocer mucho más muchas cosas que mis padres con mi edad, por ejemplo, no conocían, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto que el proceso en el que estamos, sobre todo el tema de las redes sociales y de Internet, ¿no? Que es como el melón, como el elefante, ¿no? En la habitación, nos ha hecho quizá madurar más tarde, sino que el uso que se está haciendo en ciertos espacios y en ciertos momentos está quizá ralentizando ciertos procesos vitales, en ciertos, sobre todo colectivos también, pero no necesariamente, o sea, yo, por ejemplo,
o sea, yo estoy viviendo en Madrid, esto ya no tiene, eso es una, o sea, yo estoy viviendo en Madrid porque estoy en el Consejo de la Juventud de España, pero si yo hubiera seguido el camino que han seguido todos mis compañeros de clase, con los que yo tengo relación y veo en redes sociales, yo evidentemente seguiría viviendo con mis padres y yo sería una persona menos adulta, no porque sea menos adulta, sino porque no me habría enfrentado a muchas cosas que conlleva, por ejemplo, irte a vivir solo, que te convierten un poco más en adulto. Y eso ha sido única y exclusivamente porque entraba al Consejo de la Juventud, porque la mayoría de personas de mi alrededor tienen un trabajo con el que todavía no pueden pagarse, por ejemplo, ir de casa de sus padres, ¿no? Entonces, nosotros sí que hacemos esa reflexión de cómo eso está unido también a la realidad, primero socioeconómica que vive la juventud actualmente, que es muy diferente a la que se vivía hace unos años, y segundo, también ha habido un cambio de mantra, un cambio de ver la vida entre las nuevas generaciones, y esto da para mucho más, pero la gente joven cada vez quizá tiene un poco más claro, primero conoce más sus derechos, conoce más qué opciones tiene a su alcance y qué cosas puede hacer. Y segundo, cada vez, y nosotros lo notamos, estamos viendo como más gente quiere vivir bien, quiero decir. O sea, al final quiere encontrar el equilibrio, no solo en el trabajo, sino también con un descanso, con un ocio, con una vida personal. Y estamos viendo como ciertos procesos que tienen que ver con lo laboral, con lo que tiene que ver un poco con la parte más económica, están cambiando un poco por la realidad que tienen los jóvenes. Pero también estamos viendo como los jóvenes ahora, hay jóvenes con 30 años que están haciendo todavía prácticas como becarios falsos, sin cobrar. También esto genera un sentimiento de frustración muy grande. O sea, tenemos una generación de jóvenes muy frustrados, porque han crecido en un momento en el que se les ha dicho, tú estudia, que todo va a ir bien, lo que sea, la universidad, una FP, idiomas, un máster, lo que haga falta, pero estudia, que es importante para el futuro, ¿no? Y hay mucha gente que ha estudiado mucho y que está accediendo a un mercado laboral que no es capaz de absorber las expectativas que tenía, que está haciendo prácticas sin remunerar continuadas, que está cobrando menos el salario mínimo interprofesional, porque los jóvenes cobramos de media menos que el salario mínimo interprofesional, que está a nivel parcial, que no consigue esa independencia, ¿no? Y esto es una cosa generacional, pero que también genera problemas de salud mental. O sea, que el suicidio sea la primera causa de muerte entre las personas jóvenes por encima del cáncer o de los accidentes de tráfico, también es un resultado, o sea, es un síntoma de cómo están o cómo las personas jóvenes están afrontando, ¿no? Según qué realidades y cómo socialmente las personas jóvenes estamos pues quizá cambiando en algunos sentidos. Y yo hablo a nivel general, pero también a nivel individual con mis amigos, ¿no? Y con la gente que vivo al lado, o sea, con la gente que no está en esto pero que tengo más al lado. Antes había una sensación, o al menos yo lo veo así con mis padres, que son pues de los 70 más o menos, había esta sensación de que todo estaba por construir. Había muchas dificultades en muchísimas cosas y era muy difícil para mucha gente, para mis padres los primeros, pero todo estaba por construir. Tú podías más o menos intentar construir. Ahora hay un poco la sensación de que todo está construido, de que da igual un poco lo que hagas, que a no ser que tengas mucha suerte o muchos contactos, hay una sensación un poco generalizada de desgana. No de desgana en cuanto a lo económico, a lo laboral, al no poder pagar los 600 euros que estoy pagando yo por una habitación en Madrid, ¿no? Al final, como que eso también afecta mucho a la realidad. Y luego el melón de las redes sociales, que es un melón enorme, 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 que nos afecta muchísimo como jóvenes y que yo, como persona joven, cada vez voy viendo un poco más, pero hay mucha gente que no se da cuenta de cómo realmente eso está influyendo en su vida, y yo la primera, ¿no? Y al final nos hemos criado de una manera diferente y el acceso a la información es diferente y la desinformación también es diferente y los bulos también son diferentes. O sea, son demasiadas cosas. Entonces no te he contestado porque no tengo la respuesta. Ojalá la tuviera, pero yo desde mi experiencia personal no creo que las personas jóvenes de ahora sean menos maduras. Lo que sí que creo es que la realidad está cambiando y que las personas mayores no están sabiendo adaptarse ni a cómo se comunican los jóvenes, ni a lo que les interesa a los jóvenes, ni a lo que necesitan los jóvenes. Entonces, se está produciendo cada vez más se están separando, o sea, una desconexión entre los jóvenes y la sociedad, y esto hablo a nivel de los jóvenes que votan o no votan, los jóvenes que creen que la política, o ahora que estamos hablando mucho de democracia, es importante, y es porque está habiendo una desconexión, y mucha gente dice que los jóvenes se están desconectando de la política, pero nosotros creemos que es que la política se está desconectando de los jóvenes, que la responsabilidad de que las personas jóvenes no conozcan, no estén y no participen, en primer lugar no es de los propios jóvenes que no lo hacen, sino de las administraciones que no propician que eso pase o que eso ocurra. Y eso también genera un poco
cuando tienes falta de control sobre cosas quizá estables o más grandes a largo plazo, como puede ser, me lo voy a inventar, ahorrar para dar la entrada de un piso, ¿no? Quiero decir, cuando tienes cierto control sobre eso porque no da, por muchos motivos, te genera una sensación de control el invertir ese esfuerzo en cosas más pequeñas a las que sí tienes acceso, ¿no? No hablo de cosas concretas, pero puedo hablar de cosas generales, ¿no? Y encima, con todo esto, el mensaje que reciben los jóvenes, aunque en parte estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, es que es culpa de los jóvenes, ¿no? O sea, como que se genera este discurso de es que no lo haces, es que no trabajas lo suficiente, es que no te esfuerzas lo suficiente, es que estás todo el día con el móvil, es que claro, así como lo vas a hacer, es que te acabas de comprar el último iPhone, ¿cómo te vas a comprar nunca un piso, ¿no? O sea, como que también el choque viene muchas veces de cómo se sienten de incomodados, no sé si la palabra es incomodados, las personas jóvenes. Y estoy hablando a esto es a nivel social, ni siquiera a nivel individual, cuando el discurso que muchas veces sienten muchos jóvenes es ese, es tú que vas a saber de la vida, tú cómo te vas a comprar un piso y te acabas de comprar el último iPhone, ¿no? Entonces, claro, el no tener, es lo que decía, el no tener el control sobre las cosas más macro te hace que sentir que tienes el control de tu vida quizá con las cosas más micro, y eso muchas veces te aleja de las cosas más macro, pero porque no tienes accesos. Y hablo de la vivienda porque es una cosa muy, muy grande, muy importante, y que ahora mismo nosotros hemos estado trabajando en esto y le preguntas a absolutamente cualquier persona joven de este país cuál es tu principal preocupación y te van a decir la vivienda, y esto nosotros lo hemos comprobado 1000 veces. Pero también hablo de muchas cosas, también hablo de que somos la primera generación que es realmente consciente de que no sabe en qué planeta va a vivir, ni en qué condiciones va a estar el planeta que va a vivir. Y esto también genera cierta falta de control, ya no solo sobre lo macro, sino sobre lo super macro, que es el espacio donde se sustenta todo, nuestra vida, ¿no? Entonces, son cosas que aisladamente muchas veces a nivel de debate es como, no digas tonterías, ¿no? Con ansiedad, no digas tonterías, ¿no? Estoy hablando a nivel social como chascarrillo, pero a nivel de profundidad teórico está generando una falta de control impresionante sobre los jóvenes y sobre su futuro. Y es el plano del ahora, y es el plano de qué puedo hacer ahora, pues si yo ahora me puedo ir de vacaciones, pues si yo ahora me puedo ir a teletrabajar a Bali, pues si yo ahora y es importante también, o sea, no considero que sea mejor ni peor si tú tienes la elección. El problema es que no hay una elección porque solo hay control sobre lo micro y nadie puede controlar lo macro. Entonces, nosotras también estamos un poco pues, preocupadas en ese sentido y también bueno, ahora se está hablando mucho de democracia y de que las personas jóvenes no valoran la democracia y que las personas jóvenes no... Pero ¿cuáles son los inputs que han tenido las personas? Quiero decir, ¿qué han vivido las personas jóvenes? ¿Cómo lo han vivido? Y cómo de real también es eso de que las personas jóvenes no queramos la democracia también, ¿no? Pero al final todo va mucho más allá de lo que parece. Y nosotros hablamos muy a nivel como consejo de, mira, te voy a decir concretamente por qué creo que esto es una mierda y lo tienes que cambiar porque esta política no ayuda a ningún joven. Pero a nivel social y a nivel teórico y a nivel más filosófico hay muchas cosas que van detrás, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo está repartida la riqueza, ¿no? Y de cómo las personas jóvenes cada vez somos más pobres como grupo de edad y estamos empezando a considerar que ser joven puede llegarse a considerar un factor de vulnerabilidad por la realidad que viven los jóvenes. Cuando nosotros trabajamos esto a nivel social, muchas veces se le intenta muchas veces, por ejemplo, dar la vuelta a la tortilla y hablar de que, y en vez de hablar de justicia y trabajo intergeneracional, muchas veces se habla de conflicto intergeneracional, ¿no? Pero también tenemos una sociedad que ve que es que no tiene acceso a nada y que quien tiene el acceso son otras generaciones, no ellos. Jóvenes, cada vez más, ¿no? También por este contexto de precariedad, se nos quita cualquier espacio, ¿no? O cualquier oportunidad de participación. O sea, yo cuando voy a un espacio de participación o de algo que tiene que ver con jóvenes y es un jueves a las 12 de la mañana, yo digo, de verdad, ¿quién ha ideado esto? De verdad, ¿dónde está un joven a las 12 de la mañana? Desde luego no tiene libre para venir a este proceso, ¿no? Ni siquiera muchas veces por la tarde, porque es lo que digo, ¿no? Que al final se nos quitan muchos espacios. El discurso que hay socialmente es que la juventud es una nini, ¿no? Que ni estudia ni trabaja. Pero la realidad es que en los últimos años el número de personas sisis, que sí estudian y sí trabajan por obligación, ha aumentado una barbaridad también por una cuestión socioeconómica. Entonces, cuando tienes que preocuparte de lo más básico, que es tener un sitio donde dormir, comer y tener tus necesidades básicas cubiertas,
no tienes espacio para preocuparte por los derechos de la juventud. Y esto es una cosa que también notamos. Nosotros representamos a todas las personas jóvenes, pero no somos representativas del consejo del conjunto de la juventud, porque hay muchos jóvenes que ya no es solo que no sepan lo que es el consejo de la juventud, que hay muchísimos, sino que no saben, o sea, que no están para lo que estamos nosotros, que no les representamos porque yo no vivo su realidad, porque yo si estoy aquí es porque he vivido una realidad concreta, porque he recibido una educación concreta y porque he tenido la suerte de criarme en un espacio concreto, pero hay muchos jóvenes que no tienen esa oportunidad. Entonces, es muy complicado y es muy difícil porque además estamos viendo un retroceso en cuanto a apoyo a la participación, en cuanto a financiación de espacios, en cuanto a lo que, bueno, también España tuvo su momento quizá a nivel de participación más en auge y la vida pues también, o sea, los ciclos políticos y económicos son diferentes, pero estamos viendo cómo ahora mismo se ataca directamente la propia existencia del propio colectivo asociativo, de cómo ya se está atacando directamente la propia existencia del mundo asociativo, ¿no? Entonces, en ese contexto es todavía incluso como más difícil que esto ocurra y al final es un poco, como decíamos antes, el ciclo, la pescadilla que se muerde la cola. Si esto no ocurre, no podemos generar espacio. Si no generamos espacio, no llegamos a nuevos jóvenes. Si no llegamos a nuevos jóvenes, esto se cae. Entonces, es muy difícil, pero en ello estamos.